Y se lo voy a decir, esas preguntas son muy buenas. ¿Por qué? Porque podría hacer un examen. Vamos, yo podría poner un examen. En vez de que ustedes hagan una barcaza, decirle, miren, ingeniero, tengo este peso, lo quiero poner arriba, tengo una tabla, las dimensiones de esta tabla son tanto, lo único que necesito es que esa tabla se hunda tantos centímetros. ¿Qué podría hacer? Entonces usted viene y hace el cálculo y dice, bueno, mire, ¿sabe qué pasa? Esa tabla, para que solo se hunda 30 centímetros, quiere decir que tiene que tener una tabla que sea cuadrada de tanto por tanto o tenga una longitud de tanto por tanto y un ancho de tanto por tanto. Entonces usted me puede dar eso. Y esas son las preguntas que pueden ser en examen. Digamos, como la pregunta que usted hizo. Esas, porque vamos a hacer ejercicios ahorita de esto, pero van a ver, esto no es tan importante, no es que no quiero decir que no sea importante, sino que el hecho de nadie le va a sacar, este ejercicio lo vamos a hacer, un ejercicio así, sino que le van a decir, ingeniero, ¿qué podemos hacer para que esto no se hunda? Estamos. Y muy buena pregunta, ingeniero. ¿Tienen alguna otra pregunta, por favor? Ok, la idea de hoy es que hagamos 4 ejercicios. Vamos a hacer 2 ejercicios de manómetros diferenciales. Vamos a hacer este que tengamos aquí para que vean que no es difícil. Y vamos a hacer 2 de compuerta. Y así vamos a ir haciendo la otra semana 2 ejercicios de, ¿cómo se llama?, de estabilidad y flotabilidad. Y al final vamos a hacer ejercicios de la guía si nos queda tiempo. Todavía los ingenieros que dan la clase de mecánica de fluidos no hemos definido la fecha del examen. Entonces me van a disculpar, pero todavía está en ese proceso. Estamos. Pero vamos haciendo ejercicios en la medida que podamos para que vayan aprendiendo. Ahora bien, todo ejercicio que yo haga de nada sirve si ustedes no lo vuelven a hacer. Estamos. Y cuando lo digo no lo vuelven a hacer, ya les voy a explicar, ¿verdad? Ya les voy a explicar que para que ustedes lo tengan bien claro. Vamos a hacer este ejercicio, que es el ejercicio. Primero, logran ver, si no logran ver algo, me dicen, logran ver el libro, el ejercicio que dice 3.54. ¿Alguien que Sí, se logra ver. Listo, muchísimas gracias. Entonces vamos a hacer este ejercicio, que es el 3.54 del libro. Dice, la figura muestra un tanque cerrado que contiene gasolina flotando sobre el agua y lo que le piden a ustedes es calcular la presión de este aire que nosotros tenemos acá. ¿Estamos? Lo que les piden calcular es eso. Ahora, miren, una de las partes que es bien importante y que yo la podría poner en examen es que este fluido, que hay gasolina, estuviera acá abajo y el agua estuviera arriba. ¿Estamos? Entonces, ustedes como ingeniero empiezan a decir, mire, no es posible eso. ¿Por qué? Porque si este fluido es de gravedad específica 0.68, quiere decir que es más liviano o menos pesado que el agua. Pero no es posible que nosotros tengamos algo que sea menos pesado que el agua abajo y el agua la tener en la parte de arriba. ¿Por qué? Acuérdense que el SG, que ya lo vamos a ver arriba, SG del agua es 1. ¿Estamos? Y de aquí partimos. Todo lo que esté arriba de esto es más pesado que el agua y todo lo que esté abajo de esto es menos pesado que el agua. Entonces, si es por eso que yo les decía anteriormente, supóngase que yo tuviera gasolina acá abajo, supongamos que tuviera gasolina yo acá abajo y como no se van a mezclar, les digo yo, miren, ingeniero, ¿cómo hago para sacar esa gasolina si no tengo una bomba? Entonces, lo que podríamos hacer, les decía yo, es vertimos agua acá y ¿qué es lo que va a pasar? El agua se va a ir al fondo y va a empezar a empujar el fluido hacia arriba. Cuando llegue aquí, la gasolina va a empezar a salir, va a empezar a salir, va a empezar a salir. ¿Por qué? Porque como no se van a mezclar en primer lugar y la gasolina es menos pesada que el agua, esta va a tender a irse a la parte de arriba y esto a la parte de abajo. Fíjense aquí el mercurio, ¿verdad? El mercurio es 13.54 veces más pesado que el agua. Entonces no podría ser que el mercurio estuviera aquí y el agua estuviera abajo. Estamos, todo lo que es, esto es lo que quiere decir SG, es la relación que existe, acuérdense, del peso específico de la sustancia dividido el peso específico del agua. Ya lo vamos a ver ahí. Entonces, esta relación lo que me está diciendo que este fluido, que es mercurio, es 13.54 veces más pesado que el agua. Y esto lo que me está diciendo es que este fluido es 0.68 veces más pesado que el agua. Y el agua es 1. Entonces, por ahí puede ser que un ejercicio de examen no solamente venga que hagan el ejercicio, sino como ingeniero usted dice, primero veamos, aquí hay un error. Primero confírmeme
si está bien, porque no puede ser posible que la gasolina esté aquí y el agua esté aquí. ¿Por qué, ingeniero? Porque la gasolina es menos pesada que el agua. Estamos. Entonces, ese tipo de cosas también quiero que la veamos. Ok, entonces tenemos este ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que nos piden es encontrar la presión en este punto que tenemos acá. Para eso hice un segundo. Vamos a compartir esto que tenemos acá. Un segundo, por favor. Disculpe. Ok, me dice si miran el ejercicio que hice yo ahí a mano, por favor, para no... Sí, sí se ve. Sí. Muchas gracias. Miren, si ustedes ven este es lo que está pidiendo el ejercicio. Lo que pide el ejercicio es que ustedes encuentren la presión de este aire que nosotros tenemos acá. Ok, estos ejercicios, cualquiera que nosotros hagamos que son fluidos estáticos, vamos a usar la ecuación de el peso específico es igual, ¿verdad? Esto que nosotros habíamos dicho, que decíamos que la presión es igual al peso específico multiplicado la altura. Esa es la fórmula que vamos a usar cuando tengamos fluidos que no están en movimiento. ¿Estamos? Si el fluido está en movimiento, la presión puede cambiar un poco, porque acuérdense que las moléculas como su nombre dice, están en movimiento y tienden a cambiar. Entonces, nosotros podemos hacer el ejercicio de dos maneras o de tres maneras. Lo pueden hacer empezando de este punto y yéndose hasta encontrar la presión que yo quiero acá, o podemos irnos de este punto de acá y encontrar la presión en este punto de acá, o podríamos hacer este pedazo de acá y encontrarnos con este otro pedazo de acá e igualarlos. O sea, de cualquiera de las dos maneras. Yo, por ejemplo, voy a hacer dos ejercicios el día de hoy. Lo vamos a empezar uno de este lado, el otro lo vamos a encontrarnos en el medio y ustedes lo pueden hacer de diferente manera. ¿Por qué lo digo acá? Cuando yo estudiaba, como decía, yo nunca hice más de dos ejercicios o tres, creo que era lo máximo. Pero ¿qué pasa? Si hacía un ejercicio, lo que decía yo, bueno, voy a ver, lo voy a hacer, si lo hago de este lado de aquí, tiene que darme lo mismo que lo haga de este lado de aquí. O puede ser que lo haga de aquí e igual en algunos dos puntos. O sea, lo tengo que hacer de dos maneras. Entonces, yo decía, lo voy a hacer empezando de aquí y me da una respuesta. Si lo hago del otro lado, me tiene que dar la misma respuesta. Y si lo hago encontrándome en algún punto medio, tiene que ser la misma respuesta. Entonces ya sabía de que cualquier manera que me pusiera el ingeniero el examen, yo no iba a tener problemas en ese proceso. Vamos. Entonces, por eso les digo, no es hacer 20 ni 30, es hacer uno y entenderle bien, y eso es más que el proceso para poder hacer cualquier ejercicio. Entonces, este ejercicio lo voy a empezar de este punto que está acá. Vamos, lo vamos a empezar de este punto que está acá. Por favor, me detienen en cualquier momento. Nosotros habíamos dicho que la presión absoluta, decía, la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Eso fue lo que dijimos. Dijimos que nosotros vamos a trabajar con presiones manométricas. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con elementos de máquina. Una bomba, por decir algo, si yo calculo la potencia de una bomba, no la puedo calcular con la presión absoluta. ¿Por qué? Porque significa que esa bomba, para que pueda trabajar con una presión absoluta, hay ciertas condiciones de la presión atmosférica que yo tendría que tener. Y eso no se da. Entonces, vamos a trabajar nosotros con las presiones manométricas. Ya lo dijimos y lo vuelvo a tomar. Entonces, si yo les pidiera en examen, ingenieros, ¿cuál es la presión absoluta? Este punto que está abierto a la atmósfera, ustedes me van a decir, la presión absoluta es igual a la presión atmosférica. Por lo tanto, la presión manométrica es 0. Le quiere decir que todo lo que está abierto a la atmósfera, por favor, todo lo que está abierto a la atmósfera, la presión manométrica es igual a 0. Quiere decir que este punto A, en el punto A que nosotros tenemos acá, en el punto A que nosotros tenemos acá, la presión manométrica es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque está abierto a la atmósfera. Todo lo que nosotros tengamos abierto a la atmósfera, la presión manométrica es igual a 0. Ok, ahora me voy a ir hacia abajo. Si yo me voy hacia abajo, tengo este punto acá, el punto B. Entonces vamos a ver qué pasa en el punto B. En el punto B, ¿qué tenemos? Lo hago así, después ustedes lo van a hacer más fácil. En el punto B, este punto, ¿qué es lo que está soportando? En primer lugar, la presión en A está soportando
más esta columna de este fluido, estamos, multiplicado por la altura que nosotros tenemos. Entonces la presión en B, o sea, esta presión que nosotros tenemos es igual a la presión que tengo en este punto, a la presión en A, y más la presión en este punto que tengo acá. ¿A qué es igual la presión? Es igual al peso específico del mercurio multiplicado por la longitud, que es 0.475 de metro. ¿Estamos? Entonces ya tengo la presión en este punto que está acá. Tengo la presión. Ahora, fíjense una cosa. Supónganse, está la paradoja de Pascal que me preguntaban la vez pasada y decía, dice, si nosotros tenemos, perdón, si nosotros tenemos un fluido, y tenemos otro fluido acá. Supónganse que estos dos tienen la misma altura, tienen los mismos fluidos. Si yo tengo este fluido lleno de agua, este recipiente lleno de agua, este recipiente lleno de agua, y quiero encontrar la presión en este punto, la presión en ese punto también sería igual a la presión en este punto si ambos están al mismo fluido y están a la misma altura, porque solo es función de que del peso específico multiplicado la altura. Pues quiere decir que estos dos puntos que nosotros tenemos aquí, si están a la misma altura, quiere decir que la presión en B debe de ser igual a la presión en C. Pero alguien me puede decir, sí, pero mire, ¿por qué si aquí tenemos dos fluidos? Lo que pasa es que cuando yo empujo este fluido, este va a tender a subir y se va a estabilizar en algún punto donde ya se igualan las presiones. Entonces quiere decir que la presión en este punto es igual en este punto. ¿Por qué? Porque tenemos mercurio en primer lugar y porque están a la misma altura. Entonces, si yo me voy a calcular la presión en el punto C, digo, en el punto C, la presión en C, la presión en B es igual a la presión en C. O sea, la presión en B es igual a esta presión. Por lo tanto, aquí es igual la presión en C. Ah, no, perdón, aquí me salté. La presión en este punto es igual a este punto que tengo acá. Entonces, la presión en B es igual a la presión en C, y a que es igual ese valor que yo tengo aquí, es igual a esto que tengo acá. Sustituyo, ¿verdad? Agarro este valor y lo sustituyo. ¿Qué me queda? 0 más 13.54, el específico del agua multiplicado por esto. Esto que nosotros tenemos acá es la presión en B. Estamos. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Ok, un segundo. Un segundo. Ok, entonces ya tenemos que la presión en B es igual a la presión en C. Entonces el punto C, ¿a qué es igual? La presión en B es igual a la presión en C, que es esta que nosotros tenemos acá arriba. Ahora, fíjense, voy para arriba. ¿Estamos? ¿Qué pasa? ¿Cuál de estos, si yo le preguntan en el examen, cuál de los dos puntos tendrá mayor presión? ¿Este punto que nosotros tenemos acá o este punto que ustedes tienen acá? Pues la manera de verlo, si no encuentran, es como que ustedes estuvieran en agua. Si esta persona estuviera en agua acá, estamos, y esta otra persona está en este punto, ¿cuál de los dos siente mayor presión? El que está abajo. Quiere decir que voy arriba, ahora voy a ir restando presiones. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a encontrar la presión en el punto D. ¿A qué es igual la presión en el punto D? Va a ser igual a la presión en C, esta que tengo aquí, estamos, y como voy para arriba, va a ser menos el peso específico del agua, porque esto es agua, multiplicado por 1 más esto que tengo acá, 3.81 milímetros, o sea, es 1.381 de metro. Entonces eso va a ser igual, la presión en C es igual, perdón, la presión en D es igual a la presión en C menos el peso específico del agua por esto. ¿Y cuál es la presión en C? Es esta que yo tengo acá. Entonces sustituyo, ¿qué es lo que me queda acá? Que este valor 13.54 por el peso específico del agua multiplicado por esto, menos el peso específico del agua por 1.81. Estamos. Y ya tengo este punto que está acá.
Ahora me voy a ir hacia arriba. Nuevamente voy a disminuir o va disminuyendo la presión. ¿Cuál es la presión en el punto E? La presión en el punto E, un segundo. ¿Cuál es la presión en el punto E? En el punto E que vamos a tener es la presión en D, que nosotros tenemos aquí, menos este peso específico de la gasolina multiplicado por la altura de 1.05. ¿Estamos? Entonces, ¿qué me va a quedar? ¿Cuál es la presión en D? La presión en D es esto que tengo acá. Esta es la presión en D. Un segundo. Esto que tenemos aquí es la presión en D. Y esto es lo que vamos a sustituir en este punto. Entonces, ¿qué nos queda? 13.54, el peso específico del agua por esto que nosotros tenemos, menos el peso específico del agua por 1.381 de metro, menos 0.68, que tiene 0.68, el peso específico del agua por 0.5. Y esta sería la presión en este punto que nosotros tenemos acá. Estamos del aire, lo que nos están pidiendo. Ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta de este ejercicio? Sencillo, miren, lo único que tienen que ir haciendo es multiplicando por los pesos específicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Porque yo voy a hacer una pregunta ahora. Y la pregunta, yo hice este ejercicio una vez en examen y ahora la pregunta es la siguiente. Si ya conozco la presión en este punto que está aquí, vengo yo y digo, encuentre la presión ahora. En esta presión, lo que he encontrado es aquí. Fíjense, el ejercicio que ustedes hicieron, o que está en el libro, no tiene esta altura. Entonces yo le puse 1 metro acá. Y lo que quiero es que me calcule la presión en el punto F. ¿Estamos? ¿Cuál sería la presión en el punto F? Entonces, yo hice este ejercicio, lo volví a hacer, nada más que ahora le pongo aquí una altura de 1 metro y lo que les pedí es que calcularan la presión en el punto F. ¿Alguien me puede ayudar cómo calcularíamos la presión en el punto F? ¿Cómo creen que sería? Y nuevamente estamos aprendiendo, ¿verdad? ¿Cómo creen que sería calcular la presión en el punto F? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien tiene alguna idea? Si yo les dijera, la pregunta que se hizo en el libro era que calcularan la presión en el punto E. Esta es la presión en el punto E. ¿Estamos? No hay ningún problema. Pero ahora quiero que calculen la presión en el punto F, donde la altura es 1 metro. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros para calcular la presión en el punto F? Y nuevamente estamos aprendiendo. No quiero poner a nadie en evidencia. ¿Cómo haríamos? ¿Alguien tiene alguna idea? No sé si sería como restar la altura o sea, la altura multiplicada por el peso específico del aire. No sé si eso sería lo correcto. Podría ser. Y estamos aprendiendo, ¿verdad? Yo les digo, mire, cuando yo pregunto, no es porque yo no quiera decirles, o sea, para mí la manera más fácil es hacer los ejercicios, hacer el siguiente y dejar de explicarlos. Entonces, ¿por qué les quiero decir? Porque muchos de mis exámenes, como les digo, no son, son más teóricos, son más para que ustedes como ingeniero utilicen ese concepto. Entonces, miren, existe una cosa, yo puse este ejercicio en examen y la mayoría lo dejó planteado multiplicando el peso específico del aire multiplicado por 1 metro. Ahora, nosotros vimos en teoría algo que dice lo siguiente. Supónganse que yo tengo una llanta acá, estamos, y la llanta la tengo inflada a 32 psi. Si yo le hago un agujero a esta llanta en este punto de acá y le hago un agujero en este punto, el mismo tamaño, ¿creen que los dos saldrán a la misma presión? ¿El aire saldrá a la misma presión o saldrá más aquí que en este punto de acá? Si tenemos una llanta, ¿saldrá a la misma presión, sí o no? ¿Alguien tiene una idea? Sí, saldría en la misma presión. Listo. ¿Por qué? Porque acuérdense que un aire que está confinado tiende a expandirse por completo en todas las paredes del recipiente que lo contiene. ¿Qué quiere decir? Que la presión en este punto es igual a la presión aquí, es igual a la presión aquí, es igual a la presión en cualquiera de estos puntos. Entonces, si yo le digo, ¿cuánto es la presión en este punto? Usted me dice, la presión en ese punto es igual a la presión en E, porque si esto está comprimido, quiere decir que el gas se expande a todo lo largo del recipiente que lo contiene.
Entonces usted me va a decir, en examen le digo, encuentre la presión en F, usted me dice, la presión en F es igual a la presión en E. ¿Por qué es? Porque es un gas. Este gas está confinado y comprimido. Quiere decir que todas estas paredes que nosotros tenemos tienen la misma presión independientemente de qué punto usted tenga. Entonces, nuevamente, esa es una definición. Entonces, si yo tengo un gas que está comprimido, yo no le podría, supóngase que en el examen vengo yo y le digo, oh, ingeniero, vamos a hacer una cosa, tengo un recipiente acá grande, vamos a ver, tengo agua acá, pero este fluido lo tengo comprimido. Y yo lo que quiero saber es la presión en este punto. Usted me dice, si este gas está comprimido, la presión de este gas en este punto es igual aquí, es igual acá, es igual en cualquiera de los puntos que nosotros tengamos, porque el gas está comprimido. Entonces, no importa dónde se los pida yo, como este gas está comprimido, usted me dice, la presión es igual en cualquiera de los puntos. Entonces, en el examen, cuando yo les puse eso, les pregunté la presión en este punto. Estamos. Y usted como ingeniero dice, bueno, si este aire está comprimido, ingeniero, no importa dónde usted ponga el punto que usted quiera, todo este gas, la presión va a ser igual en cualquiera de estos puntos. Si yo perforo un agujero acá, va a salir con una presión. Si yo lo perforo aquí, va a salir con una presión. Si lo perforamos aquí, va a salir con la misma presión. Si lo perforo aquí, va a salir con la misma presión. Entonces, ustedes como ingenieros ya tienen que ir diciendo eso. Estamos. Entonces, la presión, usted dice, es la misma. Y esa fue una pregunta de examen. Estamos. Fue una pregunta de examen. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer ustedes? Ustedes pueden venir y decir, bueno, ya tenemos este planteamiento que tenemos acá. Entonces, ustedes lo que podrían hacer es decir, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a venir y vamos a encontrar la presión en este punto. La presión en B. Esta es la presión en B. Este punto que tengo acá. Ahora me voy a ir para acá, haciendo las presiones para acá abajo, hasta encontrarla en este punto y puedo encontrar la presión en C. ¿A qué va a ser igual la presión en C? Va a ser igual a esta columna que tenemos, a la presión primero que tenemos en este punto, a la presión del aire, ¿a qué va a ser igual? A la presión del aire, estamos, y le sumo esto, más el peso específico del aceite por esa altura, más el peso específico del agua multiplicado por esta altura. Y esta presión en C debe de ser igual a la presión en B. Despejo y puede encontrar la presión en A, que es la presión del aire, por decir algo. Entonces, ustedes lo pueden hacer y decir, ah, bueno, ya lo hice yéndome en este sentido, ahora lo puedo hacer yéndome en este otro sentido y también lo puedo hacer yéndome en esto, pasando esto de acá y restándole esta altura y debe darme igual. Entonces, no importa, si yo les pongo el ejercicio y les digo, ingenieros, ahora quiero que encuentren la presión en este punto que está cerrado. Bueno, ustedes ya saben cómo hacerlo, yéndose para este lado de acá y yéndose para este lado de acá. Por eso les digo, no es, fíjense, fíjense en esto, supónganse que viniera yo en examen, y se lo digo porque, nuevamente, ¿verdad? No es para decirles que así va a ser, pero supónganse que yo les pido, yo he hecho, vamos a ver, una pregunta. Oh, bueno, no, quisiera hacerla más, no sé cómo hacerlo, pero lo que les quiero decir es, supónganse que en el ejercicio de examen yo viniera y les dijera, tenemos una compuerta acá abajo, vamos a hacer de compuerta, ¿verdad? Tengo una compuerta acá, pero esta tiene una tubería acá, tiene una tubería acá, tiene una tubería acá, tiene la tubería para acá, la tubería para acá, la tubería acá arriba, y les digo yo, ingenieros, ok, tengo esto agua, por ejemplo, todo esto está lleno de agua, toda esta tubería está llena de agua. Estamos, y esta es la compuerta que usted tiene acá. Quiero que usted me calcule cuánto es la presión que soporta esta compuerta. Entonces usted dice, la presión es igual al peso específico multiplicado a la altura. Ahora, tendría que encontrar yo con esto, irme para acá, irme para acá. No, ¿verdad? Yo solo digo, bueno, esto de aquí es altura. Esta es la altura. Este es el punto inicial y este es el punto final. Esto es mi altura. Quiere decir que solo tengo que encontrar ese dato, multiplicarlo por el peso específico y ya podríamos encontrar la presión de esta compuerta que está acá. Y yo podría darles longitudes, les doy la longitud de esta, les doy la altura acá, les doy la altura en este lado de acá y todos los lados que nosotros tengamos. Pero mucho de eso tiende a complicar porque dice usted, bueno, ¿será que tengo que calcular todo esto? No, usted no tiene que calcular. La fórmula dice que en un fluido estático la presión es igual al peso específico por la altura. Yo lo que necesito son las alturas. ¿Cuánto es? De este punto de acá a este punto de acá, esto es mi altura.
y lo demás que tenga que hacer solo lo multiplico por el peso específico. Entonces, todas esas cosas, si sabemos usar la fórmula, no vamos a tener ningún tipo de problema. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Solo tenemos un minuto en esto.